Hey, hey! A veces en Victoria 3 me dan ganas de jugar con países realmente difíciles. Sin embargo, ¿cómo sabemos qué tan difíciles son comparados con otros? Es sobre todo la mayor pregunta es ¿qué es lo que hace a un país que sea difícil de jugar? Todas esas preguntas las responderemos el día de hoy en el top 5 países más difíciles de Victoria 3. Sin embargo, antes de empezar, escribe tu predicción en los comentarios. Si logras aceptar los 5 países más difíciles, te mandaré un saludo regaláctico en el siguiente vídeo. Ahora sí, comencemos. Y aquí tenemos a Katiri, un país sin reconocimiento con solamente 15.000 de PIB y 43.000 de población. Sorprendentemente, a pesar de eso y que nuestro país es literalmente unas cuantas montañas desérticas, tenemos una calidad de vida no tan malo como podría esperarse. 12 puntos de calidad de vida no está nada mal, sinceramente. Y estamos ubicados en la península arábiga, una zona que, bueno, es una especie de Battle Royale para ver quién se come a quién. Eso me gusta mucho ya que nos abre bastantes posibilidades. Además también podemos ir a Etiopía, el cual es otro Battle Royale. Respecto a investigaciones, bueno, podría ser peor. Esto es más o menos soportable. Es un reto de por sí, es bastante difícil. Respecto a ejércitos, seamos hasta el perno, ni hablar de la marina. En sociedad al menos tenemos cosas básicas, aunque todavía nos faltan muchas otras cosas, como academia, conexión de masas. Yo diría que estamos más o menos al nivel de Japón, bueno, o mejor dicho, al nivel de shogunato japonés. Respecto a tecnologías, obviamente no puedo decir lo mismo. Respecto a recursos, nuestro único estado, obviamente tiene todo nuestro PIB. Así que claro, tenemos que unificar Yemen. Y claro, casi olvido mencionar que no tenemos ningún soldado. Estamos en 0-0. Y claro, como casi todos los países árabes, podemos formar el imperio árabe, o mejor dicho, la Gran Arabia. Y para eso necesitamos Egipto y bueno, toda la península arábica, incluyendo el Sinaí. Y tenemos aquí a Sintán, un país que también es un rito, pero un rito bastante divertido, ya que como podéis ver aquí, iniciamos sin acceso al mar, con apenas 18.000 de PIB, pero al menos con una población más o menos decente, 47.000. Respecto a calidad de vida no podemos decir lo mismo, estamos bastante mal. Y aquí sí o sí tenemos que hacer algo al respecto para poder convertirnos en un país al menos decente. Como podéis ver, tenemos solamente 2 regulares, algo es algo, y solamente tenemos un estado. Y lo que más me da gracia es que hay un mono en la imagen de nuestro estado. No puede ser, vale. Respecto a tecnologías, bueno, tenemos más o menos las mismas tecnologías que tienen todos los países que no son reconocidos. Creo que la mayoría tienen tecnologías bastante similares. Por ejemplo, aquí sí que tenemos algo más de ventaja, al menos tenemos artillería. Necesitamos servicio obligatorio, necesitamos infantería de línea también. Respecto a sociedad, pues es más de lo mismo. Tenemos las tecnologías de los países que no tienen reconocimiento. Y claro, pues tenemos que conquistar todo lo que se pueda de la isla de Borneo. Y a mi parecer, Sintán es el más fácil, pero también el más divertido. Creo que puede ser un reto realmente divertido, ya que tiene bastantes posibilidades de expandir. Respecto a leyes, bueno, aquí sí que vamos hasta el perno. Como podéis adivinar, no tenemos absolutamente nada. En el gobierno tenemos a los terratenientes, pero al menos si están las fuerzas armadas tienen bastante fuerza, ¿vale? Así que lo idealmente sería darle fuerza a las fuerzas armadas y con eso, bueno, tener leyes más decentes. Además, a mi parecer, Sintán es un rito, pero un rito muy divertido de hacer. Realmente recomiendo jugar con Sintán. Y claro, casi olvido mencionar que podemos formar Indonesia, lo cual le da muchísima más diversión. Yo creo que el mayor problema obviamente va a ser la dinastía Qin y sobre todo Países Bajos. Sin embargo, cuando tengáis un ejército más decente, Países Bajos no será difícil de derrotar, ya que Países Bajos no es ni Francia ni Reino Unido. Así que bueno, tarde o temprano va a caer.
Oklahoma, o mejor llamado el territorio indígena. No, qué sad la vida. Bueno, básicamente somos una marioneta de Estados Unidos y en cualquier momento nos va a poder anexar. Aunque tengo entendido que las primeras versiones de Victoria 3 no nos suelen anexar muy fácilmente, ¿vale? O al menos se demora un poco más de lo normal. Así que sí, esto es básicamente una bomba de tiempo. Al menos tenemos 62.000 de PIB, tenemos 62.000 de población también. Y bueno, respecto a construcciones, no tenemos nada más que una sola fábrica de algodón en todo el país. Respecto a tecnologías, bueno, pues tenemos las mismas tecnologías de todos los países no reconocidos, ya lo he mencionado como 300 veces. Y tampoco tenemos ejército, así que sí, tenemos que hacerlo todo absolutamente de cero. Tampoco tenemos acceso al mar, porque bueno, básicamente somos una marioneta que en algún momento nos van a agarrar a palazos, ¿vale? Y respecto a leyes, vamos a ver qué tenemos acá. Tenemos el poder de los terratenientes, así que ya vamos viendo por qué estamos tan mal. Tenemos que intentar traer a las fuerzas armadas y los industrialistas cuando lo tengamos, ¿vale? Y como de esperarse, las leyes son malísimas. A ver, hay peores tipos de leyes, ¿vale? Pero no está mal, tenemos la república presidencial, podríamos intentar hacer una monarquía. Pero la dificultad de este país es que, bueno, básicamente tenemos que enfrentarnos al mismísimo Estados Unidos. Ni siquiera México está tan mal, bueno, México dice como muy poco, pero algo se puede hacer. En cambio nosotros estamos muy mal, ¿vale? Estamos hasta el perno, tenemos un solo estado, no tenemos acceso al mar, somos una marioneta de Estados Unidos, o sea, cualquier cosa que queramos hacer pues no la podemos hacer porque claro, somos una marioneta. Y sí, sin duda es un gran reto. Realmente el reto a la gente brava a jugar con este país debe ser un dolor, pero un dolor terrible. Ya que bueno, literalmente el único lugar por menos expandidos es Texas. Y hay que tener una suerte de que Estados Unidos no lo haga, que lo va a agarrar, ya te lo digo yo. Así que bueno, no podemos hacer mucho. Esto sí sería muy interesante y divertido de ver. Luego tenemos al legendario Bután, obviamente el queridísimo y pobrecillo Bután, el país de las montañas y de la paz, y claro, tenemos 41.000 de PIB, no estamos tan mal comparados con nuestro querido amigo Sikkim, ¿vale? Al menos tenemos una población más o menos decente, 156.000, 10 de calidad de vida, no está mal para empezar, he visto peores. Y claro, como podéis ver aquí, no tenemos prácticamente nada, no tenemos nada, solamente explotaciones de subsistencia, pobre gente, literalmente no hay nada en el país. Juan, pero ¿por qué es difícil jugar con Bután? Yo lo veo bastante fácil, simplemente tienes que jugar Play in Toll, pero tío, ¿dónde te vas a expandir? Bueno, solamente tenemos a Sikkim y a Nepal para poder expandirnos. Luego de ello, pues no podemos hacer mucho. Y eso si es que Reino Unido, o bueno, la Compañía de las Indias Orientales no nos agarra palos primero, ¿vale? Al menos tenemos dos regulares, aunque es como que si no tuviéramos nada, ¿vale? Y bueno, respecto a economía, bueno, más o menos ahí, ok, esas reservas de oro son muy malas. Respecto al tema político, tenemos a los terratenientes y a los monjes Vajrayana en el estado, podemos meter a las fuerzas armadas también. Ok, respecto a las leyes, estamos muy mal. Realmente son las peores leyes que podemos tener. Tenemos aislacionismo, tradicionalismo, servidumbre, televisación. No, es que de verdad, es que todo está mal. Todo está mal en este país. Ok, sí que hay mucho trabajo que hacer con Bután. Y hay que tener mucha suerte de que las compañías orientales no nos hagan a palos. Luego, respecto a tecnologías, tenemos los mismos que tienen todos los países de poco reconocimiento. Bueno, básicamente las cosas más básicas que tienen literalmente todos los países. Así que no estamos tan mal. Y finalmente tenemos a Mahra. Sin duda el país más difícil, o al menos uno de los más difíciles que he podido detectar. No tenemos absolutamente nada, solamente 11.000 de PIB y 36.000 de población. Literalmente si nos acercamos no hay nada, no hay un pequeño pueblito, no hay absolutamente nada, ni el desierto. Si vamos buscando ahí para ver si hay algo para ver, no hay nada, lo único que hay es un faro.
Hay destinos peores que la muerte. Se supone que esas 36.000 personas viven en ese faro. Pero claro, también tenemos esta pequeña isla. Así que algo es algo. Aunque en esta isla ni siquiera hay un faro para que los marineros puedan pasar o algo por el estilo. Así que como que en el pastel. Luego económicamente vamos a ver exactamente qué tenemos. Y en efecto no hay nada, banda. This is terrible, de verdad. No hay absolutamente nada. Al menos nuestra calidad de vida no está mal, 12.1, eso es bastante interesante, bastante bueno, teniendo en cuenta que no hay nada, literalmente. Respecto a tecnologías, bueno, tenemos lo mismo de los otros países. Ya sabéis que todos los países no civilizados, por así decirlo, o países sin reconocimiento, bueno, tienen las mismas tecnologías casi, las mismas de Japón, las mismas, en realidad son las mismas, creo, en la mayoría de países con reconocimiento limitado, ¿vale? Así que bueno, aquí hay muchas cosas que hacer. En el tema de leyes no vamos tan mal como uno podría pensar, ¿vale? Al menos somos una monarquía, tenemos autocracia, tenemos supremacía nacional. Bueno, esto sí que no es tan bueno que digamos, pero bueno, al menos tenemos mercantilismo, algo es algo. Tenemos tradicionalismo también, algo es algo, no está tan mal, he visto peores casos, ¿vale? Y claro, hay un montón de cosas que hacer. Tenemos que prohibir la esclavitud, abrir las fronteras, tener ministerio de interior, quitar las levas campesinas. Hay un montón de cosas que hacer, de verdad. Y luego respecto a lo que es los grupos de poder, bueno, tenemos a los terratenientes que son terribles, 52%, ok, eso es demasiado. Tenemos que darle fuerza sí o sí a las fuerzas armadas, o si no a las Ultima Suni. Ahora lo más importante, lugares para expandirnos. Bueno, primero que nada, sí, en efecto, no tenemos ejército, por algo no hay ni un solo edificio en todo el país. Y claro, tenemos a Katiri, que es el país que más cerca a nosotros, que también está en este vídeo, ya lo habéis visto. También está en una situación bastante similar, también es Uni. Y claro, es cuestión de conquistarlos. Luego tenemos a Laje, que es un poquito más fuerte, bueno, bastante más fuerte en PvP sobre todo. Pero si tenemos un ejército más o menos decente y hacemos bien las cosas, creo que también podemos caerle. Luego tenemos al estado Kashmir, que este sí que nos va a dar un poquito más de problemas. Y claro, la cosa aquí es tener mucha suerte y que nadie se meta, ¿vale? Porque Reino Unido lo más probable es que pueda meterse, ¿vale? Porque tiene intereses aquí en la península arábica. Por ejemplo, protege a los Emiratos Árabes Unidos. Y así como protege a los Emiratos Árabes, va a proteger a Qatar, o de repente a Oman, o de repente a Neyet. Ya depende de lo que suceda en vuestras partidas, ¿vale? La Hiyaz suele estar asociada con el Imperio Otomano o con Egipto, como es en este caso. Así que hasta que no unifiquen todo Yemen, no van a poder hacer mucho. Por ejemplo, Neyet sí es un rival no tan difícil. Incluso el estado Kashmir nos puede dar más pelea que Neyet. Así que puede ser un gran lugar de conquista. Aunque claro, todo esto de acá es infranqueable, así que no vais a tener acceso. Vais a necesitar una marina, o si no, conquistar primero la Hiyaz, y para ello tenéis que ir a por Egipto. Y con eso tenemos nuestros 5 países más difíciles de Victoria 3, en mi opinión. Ahora sí, vamos a responder la pregunta del inicio. ¿Qué es exactamente lo que hace un país difícil en Victoria 3? Y lo que yo pienso acerca de esto es lo siguiente. Es básicamente si tienes o no lugares para expandirte cerca de ti, o básicamente si tienes vecinos para poder expandirte. Esto sumado a que no somos reconocidos y que encima tenemos leyes catastróficas como el aislacionismo o la esclavitud. Para rematarla, tenemos a los terratenientes en el poder, lo cual complica aún más las cosas. Esos factores son los que hacen la diferencia en que un país sea fácil o no. Me parece que el primero es el más importante de todos, ya que si es que tienes gente para conquistar, solamente concéntrate en tu ejército al comienzo. Empieza a conquistar gente y una vez que tengas una buena cantidad de territorios, ahora sí, intégralos y empieza a desarrollar tu economía. Sé muy bien que muchos no estarán de acuerdo con esta estrategia porque no funciona en todos lados, solamente en algunas regiones del mundo. Casi olvido mencionar que si somos una marioneta, obviamente la tendremos mucho más complicada, porque la mayoría de veces el owner o el pibe que nos ha convertido en marioneta será mucho más fuerte, así que tenemos que hacer esfuerzos sobrehumanos para liberarnos. Pero antes de terminar el vídeo, tenemos un mensaje del Juanfex LOL de la vida real. Si es que te has quedado hasta esta parte del vídeo es porque eres galáctico, así que te recomiendo la sección de miembros del canal.
donde con solamente $1 al mes vais a poder obtener contenido semanal exclusivo para vosotros. ¿Qué clase de contenido podré encontrar, Juan? Bueno, básicamente de todo, pero principalmente series de World Conquest en Victoria 3 y Victoria 2, así como también tutoriales mucho más útiles. Así también estaré respondiendo a preguntas muy importantes de Victoria 3 o Victoria 2, contenido detrás de cámaras o los planes del imperio a futuro. Así que bueno, muchas gracias por ver el video hasta el final y conviértanse en miembros del imperio.